Vamos a hacer ahora un ejercicio de cálculo de concentración de una disolución. Como sabemos, una disolución está formada por dos componentes fundamentales, uno que se llama soluto, que es el que se encuentra en menor proporción, y otro que se llama disolvente, que es el que se encuentra en mayor proporción, y la suma de los dos forman la disolución. Para saber la concentración de una disolución existen distintas fórmulas, como la de porcentaje en masa, porcentaje en volumen o molaridad. En este caso, en este ejemplo, la que vamos a utilizar es la fórmula de molaridad, que os la he puesto aquí. La molaridad, la concentración de molaridad, su fórmula es, como veis, los moles de soluto dividido entre los litros de disolución. Vale, pues vamos a hacer este ejemplo que tenemos aquí. Y vemos que lo que nos dice es que calculemos la molaridad de una disolución que se forma disolviendo 100 gramos de sulfato de cobre 2 y añadiendo después más agua hasta completar un volumen de 1 litro, es decir, que tenemos 1 litro de disolución. Si nos vamos a la fórmula de molaridad, vemos que el denominador, por tanto, sí que nos lo dan en el enunciado, ya nos dan el volumen de la disolución, nos dicen que es 1 litro, pero lo que no nos dan son los moles del soluto. Sí que nos dan los gramos de soluto. Entonces, lo único que tenemos que hacer en este problema es, previamente a utilizar la fórmula de molaridad, es pasar los gramos de soluto a moles de soluto, que sabemos hacerlo y además ya lo hemos visto en otro vídeo, cómo podemos pasar de gramos a moles o de moles a gramos. Sabemos que para ello es necesario calcular la masa molecular del compuesto, que en este caso es sulfato de cobre 2. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es formular el sulfato de cobre 2 para poder pasar los gramos a moles y así poder calcular la molaridad. Vamos haciéndolo. Lo primero, el sulfato de cobre 2, sabemos que su fórmula es CuSO4. Vemos que aquí nos dan de datos en el problema las masas atómicas del azufre, el cobre y el oxígeno, con lo cual podemos calcular la masa molecular del sulfato de cobre, que si sumamos el cobre, que es 63,5, más el azufre, que es 32, más 4 átomos de oxígeno, nos va a dar 159,5 UMAS, o gramos partido de mol, que es la masa molecular del sulfato de cobre. Cuando ya tenemos la masa molecular, podemos pasar, como hemos dicho al principio, los 100 gramos de sulfato de cobre, mediante un factor de conversión, podemos pasarlos a moles. Como lo que me dan son gramos, ponemos los gramos y a lo que lo queremos pasar a moles. Y sabemos que un mol de sulfato de cobre es su masa molecular en gramos, es decir, 159,5. Si dividimos esto nos da 0,63 moles de sulfato de cobre. Y por lo tanto, ahora ya sí que podemos irnos a la fórmula de molaridad y sustituir estos moles que acabo de calcular en la fórmula. Como he dicho al principio, el volumen de la disolución sí que me lo dan porque me dicen en el enunciado que es 1 litro. Por lo tanto, si me voy a la fórmula de molaridad, solamente ya me queda sustituir los 0,63 moles de soluto dividido de 1 litro de disolución. Y esto me va a quedar 0,63 molar, que es la concentración de esta disolución. Y con esto hemos terminado este ejemplo.